toca estudiar el tema sobre reacciones y ecuaciones químicas como tema 5 y relacionado con el curso. Tenemos que empezar a entender ciertos conceptos. Primeramente, uno de ellos es una reacción química. Tenemos que entender que una reacción química, muchachos, es la transformación que se va a generar por medio de un cambio, en este caso, haciendo que la sustancia varíe o se transforme, ¿verdad? Por lo general, los materiales que conforman a esa sustancia se van a consumir para dar origen a un nuevo compuesto o una nueva sustancia. Y básicamente eso es una reacción. Entonces, a partir de esa reacción, también lo podemos relacionar con los conceptos que anteriormente estudiamos. Si hay un cambio físico o un cambio químico, lo podemos diferenciar. Pero esto relacionado con los cambios físicos y químicos que ocurren en la materia relacionados con las reacciones. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tenemos una reacción, por ejemplo, una reacción química es cuando ocurre la oxidación de una lámina de zinc, ¿verdad? Y a la vez hay un cambio químico, porque la composición de este varía. A eso me refiero cuando tenemos que reconocer ciertas características, como en este caso son los cambios, y que usualmente se relacionan entre sí. Ok, después también tenemos que reconocer que esa reacción química se puede denotar como una ecuación química. ¿Qué va a ser una ecuación química? La forma química de representar a sustancias que intervienen para dar origen a otra. Entonces, básicamente, es una forma simbólica de representar dicho proceso. Esa ecuación química siempre va a estar conformada por reactivos y productos. Los reactivos van a ser todos los que se encuentren del lado izquierdo y los productos van a ser los que se encuentren al lado derecho. Algo muy importante es que hay una flecha de por medio que me indica que eso es lo que se está originando a partir de la unión de dos compuestos que van a estar en los reactivos, que me van a generar dos compuestos del lado de los productos. Nótese que se utiliza un símbolo de más para separar a dichos compuestos. Nótese también que las sustancias tienen un cambio de agregación. Vean que, por ejemplo, en el caso del óxido de sodio, tenemos que esa sustancia está en estado sólido. En el caso del ácido clorhídrico, tenemos que tomar en cuenta que, bueno, no, ahí no hicieron ácidos, del cloruro de hidrógeno está en estado líquido. En el caso de los productos, que ahora sí, el cloruro de sodio está en estado ácido y que el hidrógeno está en forma gaseosa. Entonces, estos paréntesis con esas iniciales, eso es lo que nos indica el estado de agregación en el que se encuentra los compuestos o las sustancias que tengo como reactivos y que tengo como productos. Tómese en cuenta también que este numerito que está acá es un subíndice, que es lo que me indica la cantidad de moléculas de esa reacción. Entonces, en este caso, vean que yo tengo el sodio y a la par un número pequeño que es 2. ¿Qué me indica? Que tengo dos moléculas de sodio. En el caso del oxígeno, que no se denota un uno, pero sí sabemos que hay presente un uno, tengo una molécula de oxígeno. Ahora bien, ¿qué pasa con los coeficientes estequiométricos, que van a ser los números que estén aquí adelante? Muchas veces no los tenemos que, no los tomamos en cuenta, que dentro de las ecuaciones químicas hay un uno aquí adelante, aunque no se vea, tiene que estar presente y que ese es un coeficiente estequiométrico también. Entonces, por ejemplo, a la hora de multiplicar 2 por uno, igual tengo dos moléculas de sodio, que más adelante eso lo vamos a conversar porque es un tema que se llama balanceo de ecuaciones químicas. Entonces, este coeficiente estequiométrico lo que me indica también es la cantidad de moléculas que van a haber presentes. Por ejemplo, entonces, 2 por una de hidrógeno, estoy identificando que hay una molécula de hidrógeno. 2 por una de cloro, lo que me indica es que hay dos moléculas de cloro, ¿verdad? Para que lo tomemos en cuenta. A su vez, vean que del lado de los productos tengo
2 moléculas de sodio, porque 2 por 1, 2 de sodio, 2 por 1, 2 de cloro. Entonces tengo en ambos casos tanto 2 moléculas de sodio como 2 de cloro. Y aquí tengo una molécula de hidrógeno, perdón, un coeficiente estequiométrico. Entonces 1 por 2, 2 moléculas de hidrógeno. ¿Dudas hasta el momento? ¿Ok? Lo que les comentaba, tenemos que reconocer en una ecuación química la ubicación, los estados de las sustancias, las flechas y los aspectos externos de una reacción. Cuando me refiero a la ubicación, siempre del lado izquierdo están los reactivos. Si anteriormente nosotros lo vemos, acá está. Estos son los productos que se van a insumir o están en insumo. Del lado derecho voy a tener a los productos y son los que se originan, en este caso, se producen o se liberan de esa reacción. Tenemos los estados de agregación, que la S significa sólido, que la G significa gaseoso, que la L significa líquido y que la palabra AC significa ácido. Pero además, también tenemos que considerar las flechas. Las flechas, cuando yo tengo una flecha bilateral, es decir, que va hacia la izquierda y va hacia la derecha, lo que me indica es que hay un equilibrio entre los productos y los reactivos y que esas reacciones no son reversibles. Si la flecha solamente va hacia el lado derecho, lo que me indica es que se está produciendo o que se está formando esos productos. Si la flecha va hacia abajo, lo que a mí me indica es que se va a formar un precipitado. Y si la flecha va hacia arriba, a mí lo que me indica es que se liberó un gas. Ahora bien, en cuanto a los aspectos externos de una reacción, si yo identifico un triángulo, lo que me indica es que requiere de calor para que se lleve a cabo esa reacción. Si yo identifico una letra E, lo que indica es que hay una reacción donde está presente la energía. Y mucho cuidado acá. Si en esta ecuación química, por ejemplo, les dijeran que hay una E presente, de este lado la reacción es endotérmica. Pero si de este lado estuviera la E, lo que indica es entonces que hay energía y que sería una reacción exotérmica porque se está liberando energía. Para que también, por favor, lo tomemos en cuenta. Y en el caso de la palabra CAT, CAT, lo que me indica es que hay un acelerador, en este caso, perdón, un catalizador, en este caso, que va a acelerar la velocidad de esa reacción. Ahora bien, tenemos que entonces reconocer 3 puntos importantes en una ecuación química. La primera, que las fórmulas químicas de las sustancias que están participando como reactivos o como productos, muchas veces es útil reconocer las especies iónicas que dan origen a los compuestos químicos. Es decir, saber los nombres de los compuestos, por ejemplo, óxido de sodio, ácido clorhídrico, cloruro de sodio, etcétera. Después, reconocer los subíndices, que era lo que les mencionaba, y a su vez, reconocer los coeficientes estequiométricos. Esos son los 3 puntos importantes al reconocer en una ecuación química los diferentes partes. ¿Dudas, chicos, hasta el momento? Voy muy rápido, voy más despacio, ustedes me indican. Puede ir un poquito más despacio, profe. Claro, es que si no me emociono, ahí nada más me frenan. Ok, perdón, silencié. Entonces, lo que les mencionaba acá en cuanto al balanceo de ecuaciones químicas. Vamos a hablar del balanceo, pero antes vamos a retomar lo que les estaba explicando. ¿Cuáles son los estados de agregación en los que se encuentran los reactivos de esa ecuación? Bueno, muy sencillo, entonces voy y busco entre paréntesis y veo que los reactivos, recordemos que son los que están del lado izquierdo, están en estado sólido y también en líquido. ¿Cómo se encuentran los estados de agregación del lado de los productos, de los compuestos que se forman? Está presente un ácido y está presente un gas. ¿Qué me indica la flecha? Ojo,
que se está formando estos productos, o sea, los que tengo del lado derecho, a partir de la combinación de estos dos. Ahora bien, yo voy a considerar la cantidad total de moléculas o de átomos que van a estar presentes en esa ecuación química. Por ejemplo, yo tengo dos moléculas de sodio. Recordemos que aquí hay un coeficiente estequiométrico que es 1 que no se denota. Cuando ustedes balanceen, yo les recomiendo que lo pongan para que puedan identificar que ahí hay un 1 y que esto está balanceado. Entonces, el balanceo consiste en eso, lo que les voy a explicar en este momento. Si aquí yo tengo un 1 por 2, 2 de sodio. Si yo me voy del lado de los productos, 2 por 1 de sodio, tengo 2. Aquí tengo balanceado al sodio del lado de los reactivos como del lado de los productos. Si yo me voy al oxígeno del lado de los reactivos, yo denoto que tengo una molécula o un átomo de oxígeno en este caso. Si yo me voy del lado de los productos, yo denoto que tengo un átomo de oxígeno. Si yo me voy del lado de los reactivos, 2 por 1, acuérdense que aquí hay un 1 que no se nota, tengo 2 de hidrógeno. Si yo me voy acá, recuerden que adelante de esta H, de este hidrógeno, tiene que ir un coeficiente que es 1 y que no está, pero que usted lo agrega. Y que entonces 1 por 2, 2 de hidrógeno. Y aquí yo tengo 2 de hidrógeno. La ecuación, en ese caso, sodio, oxígeno e hidrógeno están balanceados. ¿Qué pasa con el cloro? Tengo 2 por 1, 2 de cloro. Ok, entonces sí está balanceado el cloro. Y en este caso, 2 por 1, 2 de cloro. También está balanceado. En ese caso, muchachos, la ecuación está balanceada tanto en los reactivos como en los productos. Y si ustedes se acuerdan, nosotros podíamos calcular el peso atómico de cada uno de los compuestos que conforman a esa ecuación. ¿Cómo lo hacía? Bueno, en la tabla periódica yo tengo el valor del sodio. ¿Se acuerdan el número másico del sodio? Entonces yo voy a multiplicar 2 por ese número másico del sodio. Y después voy a multiplicar 2 por, en este caso, al hidrógeno, porque tengo un átomo de hidrógeno. Y 2 por, en este caso, la masa del cloro, ¿verdad? La voy a considerar. Cuando yo ya tengo sus resultados, voy a sumar, y valón aquí, 62 gramos de óxido de sodio. Reaccionan con dos moléculas, bueno, dos átomos, perdón, de HCl. Y este compuesto yo lo calculé por medio de los números másicos de la tabla periódica que me dan 36,45. Cuando yo sumo el resultado de esto con esto, me originan 134,9 gramos del lado de los reactivos. Y resulta que lo que a mí me explica la ley de la conservación de la masa es que tanto del lado de los reactivos como de los productos tiene que existir la misma cantidad en gramos. Se va a transformar la ecuación, más su cantidad en gramos siempre tiene que ser la misma. ¿Cómo me doy cuenta entonces yo cuando está balanceada la ecuación? Cuando yo puedo hacer también este cálculo en gramos. Pero si ustedes denotan, también la ecuación va a estar balanceada, la ecuación, perdón, va a estar balanceada cuando yo utilice los números y me dé cuenta que si el sodio, el oxígeno, el hidrógeno y el cloro sí se encuentran en la misma cantidad, tanto del lado de los reactivos como de los productos. Entonces, esto es balanceo de ecuaciones químicas y lo que a mí me dicen en balanceo de ecuaciones químicas es que yo tengo que considerar lo siguiente. Primero que el balanceo de ecuaciones químicas es un proceso de tanteo y de error. Es decir, yo tengo que estar tanteando, pateando, por llamarlo de alguna forma, qué número me sirve a mí para equilibrar esa ecuación. Muchas veces voy a colocar un número que no me va a servir y que me va a tocar cambiarlo, tanto del lado de los reactivos como del lado de los productos, para que estén parejos en ambos lados de la ecuación. Primeramente, usted tiene que va a tomar en cuenta cuáles son los elementos menos electronegativos. Ya es un tema que habíamos reconocido cuando un elemento era más electronegativo si se encontraba de acuerdo a las propiedades periódicas de la tabla periódica en este caso. Después, se debe balancear el hidrógeno de penúltimo lugar y al oxígeno de último lugar. Se balancea colocando los números enteros, ojo, números enteros, ¿verdad? Como coeficiente estequiométrico.
Además, recordando que colocar esos coeficientes se van a multiplicar entre sí utilizando los subíndices, o sea, el número pequeño. En caso de tener compuestos que estén formados por radicales, ¿verdad? Los que estudiamos en el tema anterior, como fosfato, yodato, fosfito, etcétera, es recomendable considerarlos como especies iónicas para ser balanceados y no tratarlos como unitarios, o sea, individuales. Puede suceder que se deba reajustar los coeficientes ya propuestos y recuerde que esto precisamente es lo que se trata, el tanteo y el error, que era lo que les comentaba. Va a existir un número que del lado de los reactivos lo balancea, pero del lado de los productos no, entonces tengo que cambiarlo, etcétera. En pocas palabras, vamos a empezar a ver ejemplos de lo que es balanceo. Vean este ejemplo. Acá en estos cuadritos y en esa línea, en teoría tiene que ir un coeficiente que a mí me permite equilibrar la ecuación. Si yo tengo un 2 acá, del lado de los reactivos del lado izquierdo, yo voy a multiplicar 2 por una 2 de potasio, 2 por una 2 de cloro, o en este caso, ¿verdad? Y 2 por 3 6 de cloro. Pero si yo me voy del lado de de los productos, perdón, y considero el mismo 2, pasa lo siguiente, 2 por una 2 de cloro sí se balancea, 2 por una 2 de potasio sí se balancea. Pero yo ocupo en este caso, ven que aquí hay otro cuadrito, otro coeficiente estequiométrico que me permita a mí obtener cuántas moléculas de oxígeno, 6, porque aquí yo tenía un 2 adelante. ¿Y cuál va a ser ese número que me permita a mí obtener 6 moléculas, en este caso, o 6 átomos de oxígeno? En este caso, el número que me permite a mí obtener sería un 3, ¿verdad? Y es ahí donde yo lo voy a colocar. Ahora, es importante considerar que de eso se trata el tanteo y el error. Entonces, por ejemplo, yo acá les doy varios. Vamos a empezar con el primero, que es magnesio y oxígeno. Si yo me voy del lado de los reactivos, ¿cuántos átomos de magnesio tengo? Recuerden que los reactivos es del lado izquierdo. Tengo uno. Y del lado de los productos, tengo uno. Yo les recomiendo utilizar la tabla, se hace mucho más sencillo. Oxígeno, tengo uno del lado de los reactivos, pero del lado de los productos tengo dos. Entonces ya aquí se modifica. ¿Qué es lo que pasa? Que en este caso yo tengo aquí 2 por 2, 4 moléculas de oxígeno. ¿Cómo puedo equilibrar yo aquí un número que me permita a mí equilibrar ese oxígeno? Porque si yo aquí coloco un 2, 2 por 2, 4. Y si yo agrego un uno aquí, uno por 2, 2 de oxígeno. Igual no está balanceado, ¿verdad? Está desequilibrado. Vamos a colocar acá un uno. Consideremos que aquí es un uno. Entonces yo coloco un uno, uno por 2, 2 de oxígeno, ¿verdad? Pero si yo considero al magnesio, sí está bien balanceado. Y yo ocupo obtener 2 de oxígeno del lado de los reactivos, que es donde no está balanceado. Y el único número que a mí me va a poder permitir equilibrar esa ecuación va a ser un 2. Entonces yo coloco un 2 y al colocar el 2 me balancea 2 por uno 2 de oxígeno y aquí tengo un uno, uno por 2 2 de oxígeno. Pero, de hecho lo voy a cambiar acá para que quede más claro. El asunto está que al cambiar este 2 aquí, 2 por una 2 de magnesio y ya se modifica. ¿Qué número necesito yo aquí donde les estoy señalando para poder equilibrar ese magnesio? ¿Y qué número sería? Si yo en este caso coloco un uno no me sirve porque sería uno por uno y yo tengo 2 del lado de los reactivos al hacer ese cambio. Yo necesitaría un 2 para poder equilibrar esa ecuación. Y esa ecuación se equilibra de esa manera. Un 2 del lado de los reactivos, un 2 del lado de los productos y un uno del lado de los productos.
y ya estaría completamente balanceado. En el segundo caso, tengo a hierro y a oxígeno. ¿Cuántos hierros tengo del lado de los reactivos? Uno. ¿Cuántos oxígenos tengo del lado de los reactivos? Dos. Porque es aquí donde yo lo estoy viendo, ¿verdad? Guiándome con esto hasta el momento. Recuerden que los cuadros lo que me indican son los coeficientes estequiométricos que yo tengo que colocar. Me voy del lado de los productos, tengo un hierro, pero tengo un oxígeno. Y es aquí donde yo empiezo a cambiar los coeficientes estequiométricos. Porque uno por uno sí me sirve del lado de los productos y de los reactivos para completar al hierro. Porque tendría uno por uno del lado de los reactivos y uno por uno del lado de los productos. Pero uno por dos de oxígeno del lado de los reactivos se desbalancea con el uno que tengo del lado de los productos. Si yo coloco un 2 del lado de los productos, acá, tendría 2 por uno 2 de hierro y 2 por uno 2 de oxígeno. Muy bien. Ya logré equilibrar también al oxígeno. Pero si yo aquí tengo un uno 2 por uno 2 ok, el oxígeno sigue equilibrado. Pero si yo me voy aquí y yo tenía un uno imaginario, recuerden que muchas veces no va a venir, tengo una de hierro. Y ahí yo tendría que modificar porque el lado de los productos me está diciendo que tengo dos. Y entonces en este caso, ¿cuál número voy a ocupar ahí? A un 2 porque 2 por una son 2. En el caso de la D, del ejercicio D, con esto cierro la parte de balanceo químico. Tengo sodio, tengo cloro. Del lado de los reactivos dice que tengo un sodio y del lado de los productos dice que tengo un sodio. O sea, el sodio está equilibrado. Del lado de los reactivos tengo un cloro, pero del lado de los productos tengo dos cloros. Por lo tanto, ocupo equilibrar esa ecuación. Voy a ir a equilibrar al cloro. O sea que si aquí tengo dos, del lado de los productos ocupo dos del lado de los reactivos. Si yo me voy del lado de los reactivos a ver el cloro, de ahí lo que yo puedo colocar acá es un 2 para poder equilibrarlo. Entonces yo coloco un 2 y sería 2 por una 2 de cloro. Muy bien, ya se equilibra. Pero se desequilibra el sodio, porque entonces del lado de los reactivos voy a tener 2 de sodio. Necesito irme del lado de los productos y ven que aquí hay un sodio y colocaría yo un 2 por una 2 de sodio. Y ya ahí la ecuación otra vez se vuelve a balancear. Y eso se trata el balanceo químico, de tanteo y error, porque si ustedes notan, yo logro equilibrar un elemento, pero luego se me desequilibra el otro. Y es reajustar en la ecuación química la misma cantidad de átomos que tienen que estar presentes del lado de los reactivos como del lado de los productos. ¿Dudas hasta el momento? ¿Todo bien ahí, chicos? Esto Sí, usualmente profe. ok. Esto usualmente solamente con práctica, ¿verdad, muchachos? Porque realmente esto es así. Es un curso muy práctico y pues solo practicando. Aquí yo les estoy hablando a ustedes, pero ya les queda un poco más claro cómo resolver cada uno de los procedimientos o tener idea cómo se resuelven esos ejemplos para que ustedes lo resuelvan cuando se les da la práctica o los ejercicios o las preguntas de examen o en la tarea, etcétera. Ok. Y luego resulta que viene la clasificación de las reacciones químicas. Y entonces es ahí donde nosotros tenemos que empezar a reconocer la clasificación de las reacciones químicas que van a ser de diferente manera. Cuando éstas se unen, cuando éstas se separan,
cuando estas están presentes, con agua, con CO2, entre otros compuestos, van a recibir un nombre en específico. Y entonces, en el caso de la primera reacción, ¿cómo la vamos a clasificar? Bueno, combinación o síntesis. Dice que una reacción de combinación o síntesis es cuando se une un elemento A más un elemento B para formar a un elemento AB. ¿Qué quiere decir? Que en este caso yo tengo al hierro y al oxígeno que me van a formar a un óxido de hierro, ¿verdad? Tengo al hidrógeno y al nitrógeno que me van a formar en este caso a amoníaco. Entonces vean que la unión de un elemento con otro combinan dos elementos. Eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. En el caso de la descomposición, va a ser una reacción donde más bien se le dé el compuesto formado y usted lo desintegre. Por ejemplo, el óxido de hierro se compone por oxígeno y por hierro. Vean el ejemplo de acá. Me está diciendo que el clorato de potasio se conforma por potasio, cloro y oxígeno. O que el nitrato de cobre se conforma por cobre, oxígeno y nitrito y oxígeno. Y entonces ven que se descompone. Más bien yo quiero identificar las sustancias que están presentes. En el caso de las reacciones por sustitución o desplazamiento y las reacciones de doble sustitución o doble desplazamiento, sí son un poco más complejas y yo les recomiendo guiarse por la fórmula que se establece, que es la siguiente. Dice que yo tengo un compuesto A y que este en la unión con un compuesto, perdón, un elemento A junto a un elemento B y C me van a originar en la ecuación A, el elemento A, el elemento C, o sea, van a formar un compuesto unido a otro elemento, en el caso de B. Esto cuando es un metal, pero si es un no metal, lo que ocurre es que tengo la unión del elemento A más la unión del elemento B, C, que formarían un compuesto, y que a la hora de formar ese compuesto se forma de la manera BA más C. Y son como fórmulas ya establecidas. En este caso, vean, por ejemplo, este que está acá, zinc, que sería A, más hierro, que sería B, y fosfato, que sería el compuesto C, me originan a A, que sería zinc, a C, que sería el fosfato, y al sulfato, perdón, y al hierro, que sería el compuesto B. Entonces, este es A, este es B, este es C. Vean que entonces la fórmula dice AC, o sea, zinc y sulfato. Y en el caso de la C sería el hierro, perdón, la B sería el hierro. Vean la segunda. Tengo la unión de cobre junto a nitrato de plata, nitrito, perdón. Y entonces, en este caso, al tener este compuesto, yo voy a reconocer a A, B y C. ¿Quién es A en este caso? Bueno, cobre. ¿Quién es B? Plata. ¿Quién va a ser, eh, en este caso es nitrato, perdón, yo vi un 2. Nitrato va a ser C. A la hora de formar la reacción química, dice que se forma A y C, es decir, A que es cobre, C que es nitrato, y me va a quedar por fuera el elemento B, es decir, la plata. Pasa lo mismo para este siguiente ejemplo. Tengo que el A es aluminio, que el B es hidrógeno y que el C es oxígeno. Si la ecuación dice que se juntan A y C, o sea, aluminio y oxígeno, y me dejan por lado a B, o sea,
al hidrógeno. Eso es sustitución o desplazamiento. Pero cuando hablamos de las ecuaciones de doble sustitución o de doble desplazamiento, la fórmula química lo que nos va a decir es que yo tengo un elemento AB, o sea, la unión de dos elementos, y la unión de los elementos C y D, que me van a originar al elemento A y D y la unión del elemento C y B. Es decir, se van a mezclar entre sí. Vean, por ejemplo, este nitrato de plata junto a, en este caso, el ácido clorhídrico. Cuando yo lo voy a formar, se va a formar entonces plata es A y el nitrato es B. El hidrógeno es C y el cloro es D. ¿Qué dice la fórmula química? AD del lado de los productos, es decir, plata y cloro. Y CB, es decir, en este caso, el hidrógeno junto al nitrato, porque este es B. Vean en el caso del nitrato de níquel junto al óxido, perdón, junto al hidróxido de sodio. Este es A, este es B, este es C y este es D. ¿Qué dice la fórmula química? AD, es decir, níquel junto al hidróxido, junto a CB, es decir, hidróxido, perdón, nitrato, junto a el sodio. El sodio junto al nitrato, perdón, al revés. En el último caso tenemos al sulfato de plomo junto al cloruro de sodio. Este es A, este es B, este es C y este es D. ¿Qué dice la fórmula química? A es plomo y se va a unir junto a D. ¿Quién era D? El cloro. ¿Se cumple? Sí. En el caso de la otra parte de los productos, sería la unión conjunto a CB. C era cloro, perdón, C era sodio y B era el sulfato. ¿Se cumple? Sí. Y entonces es ahí donde se forma una ecuación de doble desplazamiento. Ahora bien, tengo las reacciones de neutralización. Y esto es muy sencillo. Las reacciones de neutralización usted siempre las va a reconocer porque se forma un ácido, una base y agua en el lado de los productos junto a una sal. ¿Qué quiere decir? Que del lado de los reactivos yo siempre reconozco un ácido. Recuerden que un ácido se reconoce porque la letra H está del lado izquierdo. Aparte, porque hay una base presente y una base es lo mismo que un hidróxido, es decir, junto a un OH, que del lado de los productos me forman una sal, pero también siempre va a haber presencia de agua. Esto ya está establecido. Entonces, en síntesis, yo les recomiendo aquí, para reconocer este tipo de reacciones, basarse en esto, en estas fórmulas químicas que les dan. Perdón, aquí es mucho más fácil hacerse como una ficha de los tipos de reacciones, un ejemplo, y esta fórmula química que no falla. Si ustedes se guían con esta fórmula química, no hay manera de fallar. En el caso de las reacciones de combustión, chicos, las reacciones de combustión se van a originar porque está la presencia del lado de los reactivos, usualmente de un carbono, ¿verdad? Que se va a desdoblar o que se va a obtener como producto siempre dióxido de carbono y agua. Porque del lado de los reactivos vamos a tener presencia de carbono y oxígeno separados, pero del lado de los productos ellos se van a unir como dióxido de carbono y agua. Siempre que yo vea dióxido de carbono y agua, voy a reconocer que es una reacción de combustión. Entonces, acá yo voy a reconocer que, yo voy a reconocer, chicos, en este ejercicio, primeramente el balanceo de las ecuaciones. Después voy a clasificar cada una de las reacciones como combinación, descomposición, doble desplazamiento, desplazamiento, combustión y neutralización. En el caso de la primera, vean que yo tengo del lado de los reactivos todo el compuesto.
y del lado de los productos me está indicando que este compuesto se desdobla en esto, en potasio, en cloro y en oxígeno. ¿Alguien recuerda cómo era que se va entonces a categorizar esa reacción? ¿Qué tipo de reacción sería? Entonces, recordemos que cuando a mí me están dando un compuesto completo del lado de los reactivos y me está indicando que está conformado por cloro, por potasio y por oxígeno, del lado de los productos, eso es descomposición. Este se está descomponiendo para eh, indicarme a mí que esos son los elementos que la conforman. Y voy a proceder a balancear. Vean que recuerden siempre que aquí hay un uno que en teoría no está, pero que usted lo tiene que colocar. Entonces, una molécula de cloro o un átomo de cloro lo tengo de este lado. Del lado de los productos también. Un átomo de cloro lo tengo de este lado de los reactivos y del lado de los productos también. Pero aquí tengo 3 de oxígeno y aquí tengo 2. Ya aquí cambia. Entonces, si yo aquí tengo 2, yo empiezo a balancear. Ya estaba balanceada aquí con un uno, pero resulta que yo ocupo del lado de los productos un número, en este caso, que me permita a mí obtener 3 moléculas de oxígeno. Aquí yo no voy a lograr encontrar un número nunca que me permita a mí obtener 3 moléculas de oxígeno. Por lo tanto, yo siempre trato de irme en orden, el uno, el 2, el 3. Si yo colocara aquí un 3, 3 por 2 son 6 moléculas de oxígeno. ¿Qué número entero puedo yo colocar de este lado para lograr equilibrar esas 6 moléculas del lado de los reactivos que necesito? Un 2, porque 2 por 3 son 6. Al colocar ese 2 voy a tener 2 por 1, 2 de potasio, 2 por 1, 2 de cloro y 2 por 3, 6 de oxígeno. Por lo tanto, aquí yo ocupo colocar un 2 para poder también equilibrar al potasio y al cloro. Y la ecuación ya estaría equilibrada, ya está balanceada y ya estaría clasificada. Entonces, les voy a dar acá el espacio para que por favor trabajen por lo menos estas ecuaciones, un par de ecuaciones, las que ustedes quieran. Aquí van a tener esta de acá, la que sigue. Entonces, elijan la que usted guste. Trate de resolverla en este momento de acuerdo a la práctica del balanceo y de acuerdo a lo de la clasificación de la materia, para que usted me pueda decir a mí, tengo duda en esto y en esto. Y es importante para que practique y para que le quede claro el tema, ¿verdad? Entonces, no sé si gustan que les dé el espacio para que lo resuelvan. Ustedes toman la ecuación que quieran, digo yo, para que lo practiquen en este momento. ¿Están de acuerdo? ¿O prefieren hacerlo con más calma, con más tiempo? Porque igual nos queda bastante rato en tutoría. Y eso es el único tema que vamos a ver hoy. Por mí, como sea, profe. Ok, entonces agarre ahí la ecuación que usted quiera, la practica y la clasifica. Si quiere agarrar una o un par. Igual las compañeras. Y voy a proceder a explicar la tarea entonces para las que se quieren desconectar o para los que se quieran quedar practicando, pues nos quedamos practicando este ejercicio y voy a proceder a explicar la tarea entonces para si no, si quieren desconectarse. Eh, Les voy a dejar de compartir para compartirles entonces el documento de la tarea. Profe, una pregunta. ¿El resto de explicación que usted va a hacer ahorita va a quedar grabado?